le decía cuando arrancábamos esta mañana que no hay duda que el presidente Javier Milei sabe ponerse en el centro de la escena. Esto nadie lo duda aquí ni en el mundo. El viernes por la noche, la expectativa toda de lo que sería su discurso en la apertura de las sesiones parlamentarias, ha pasado ese discurso y las preguntas son qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo y además cómo sigue el futuro. Vamos a ver qué nos dice un analista político con mucha sagacidad como es el querido Sergio Berenstein. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un placer, Miguel. Bien, ¿qué dirías del discurso a la nación? No era eso, era la apertura de las sesiones aquí en la Argentina y como yo decía, de lo que dijo y de lo que no dijo, porque muchos están con, bueno, 25 de mayo, esta propuesta, nos vamos a Córdoba, nos juntamos en la sierra y firmamos un documento que me parece que es casi un buen deseo de intenciones. Claro, antes también tienen que resolver algunos temillas conmigo, vengan aquí a negociar un poquito las provincias. Y por otro lado está qué va a pasar en términos reales de la capacidad del gobierno de Milei, más allá de ponerse en el centro de la escena, de poder realmente llevar a cabo parte de lo que dijo. De lo que dijo yo rescato tres cosas. Por un lado, el llamado a un acuerdo, y no en términos retóricos, sino bien concretos. Muchos gobiernos han convocado a diálogos políticos, acuerdos, pero nunca fue algo concreto. Incluso el gobierno de Alberto Fernández constituyó el Consejo Económico y Social, no tuvo ningún impacto, cero, se diluyó rápidamente. En este caso, no solamente hay una convocatoria concreta, sino hay una lista de puntos, con los cuales uno puede estar o no de acuerdo, pero por lo menos hay algo a partir de lo que conversar, ¿no? Uh-huh. Como vos marcás, segundo punto, para eso hay que solucionar cuestiones fundamentales en materia de financiamientos para las provincias. Lo más importante, no se dijo, pero lo más importante es que se va a discutir el famoso impuesto a las ganancias. Recordemos que el año pasado, en una medida electoralista, entendible en el contexto de, obviamente, la competencia electoral, pero una gran irresponsabilidad política y fiscal, Argentina se cortó la mano, digamos, dejó de recaudar en un contexto muy complejo casi medio punto del producto. Bueno, eso es lo que hoy está generando tanto ruido en el financiamiento de las provincias. No resuelve todo el problema, pero por lo menos, digamos, hay ahí un avance, ¿no? Con ese dinero las provincias enfrentan este año tan complejo, hay que ver cuánto cae la recaudación, pero en principio con mayor certidumbre, y eso aceleraría o posibilitaría el acuerdo. Ese es el segundo punto. El tercero, y no menos importante, por supuesto va a haber reacciones. Ante cualquier hipótesis de cambio, hay sectores que se quejan, el principio de acción y reacción aplica aquí. Y ya viste a Pablo Moyano, Máximo Kirchner, a José Mayans y a otros sectores de digamos, del antiguo régimen reaccionar. Es entendible, esto tiene que ocurrir. Hay cosas que para algunos duelen, para algunos no están del todo bien. Lo de Telam, por ejemplo, me parece por lo menos requeriría una discusión. Esto tiene que hacerse por ley. ¿Puede el gobierno suspender mientras cobren los trabajadores? Bueno, ahí va a haber una discusión legal seguramente. Esto está pasando ahora, mientras estamos hablando, Miguel. Uh-huh. Esto sobre lo dicho, sobre lo no dicho. No vi un presidente preocupado por la política exterior. El discurso fue 99,9% política doméstica. Uh-huh. Las ideas, sí, bueno, remitió a autores internacionales, pero no dijo ninguna definición relevante respecto a la cuestión de la política exterior del país, del Estado del mundo, de cómo está la región, nada de eso. Uh-huh. Uno iría menos mal porque en general el gobierno y el presidente mete la pata con esto, se pelea con vecinos, en fin, tiene más bien una política bastante controversial, pero no dijo nada al respecto. Otra cosa donde no tenemos todavía una opinión de él es qué democracia quiere. Sabemos qué economía de mercado quiere, pero no qué sistema democrático. Dijo alguna cosa refiriéndose a una reforma política que tendría el acuerdo de mayo, pero bueno, no sabemos los detalles, ¿no? Alguna cosa que se insinuó en la ley ómnibus, para mí está totalmente equivocada. Por ejemplo, esta
decisión o esta idea de avanzar con los distritos uninominales en materia electoral, lo cual en los países que ha ocurrido en general tiene el problema que no representan las minorías, que a mí, en mi opinión, fortalece y enriquece el debate público. Así que allí hay que esperar lo que el presidente logre avanzar, sobre todo esta idea de, por ejemplo, no financiar a los partidos, sino financia el Estado, financia a los privados. En un contexto donde el narcotráfico tiene la importancia que tiene en la Argentina, a mí me da miedo eso, Miguel, te soy sincero, ¿no? Y el último punto, donde tampoco hemos visto una cuestión más bien clara respecto de la visión del presidente, es, bueno, él habla del Estado como un aparato casi criminal, ¿no? Como una organización que le roba a la sociedad. En ningún país del mundo moderno, democrático, este criterio se ha impuesto. Pongamos en el contexto de Medio Oriente. ¿A ustedes les parece que alguien puede considerar al Estado israelí un Estado efectivamente criminal, que le roba a la gente? Sin Estado, sin Fuerzas Armadas, hubiera desaparecido Israel. Entonces, ese concepto me parece peligroso, sobre todo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la nación. Esa concepción del Estado minimalista, tal vez uno la comprende como, digamos, reacción a los excesos, a la corrupción, digamos, a la desidia que hemos visto y vemos todavía en el Estado argentino, pero no corresponde a una visión de un Estado moderno, democrático, que genere sobre todo un piso de igualdad. En la Argentina, en el himno, hay dos conceptos, libertad e igualdad. Bueno, de igualdad no vimos nada. Y en ese decálogo, porque ya que hablamos de las tablas que se rompieron y de las que se volvieron a escribir, en ese decálogo que son grandes enunciados, después viene también, bueno, cómo eso se implementa en términos de la ley. Pero digo, entre lo que no dijo, y te quiero preguntar sobre esto, no escuché nada que tenga que ver con producción en términos de crecimiento real, ni tampoco medidas muy concretas en lo económico que permitan esa producción, ese crecimiento de la economía virtuosa. Tampoco escuché una gran preocupación por la pobreza, es decir, la enunció, dio el diagnóstico, pero no hizo algo como diciendo, bueno, vamos a atacar este problema social. Tampoco la educación, me parece que estuvo incorporado como un gran eje del discurso, más allá de decir los números de cómo estamos de mal. Digo, grandes ausentes, ¿no? A ver, con respecto a la cuestión del crecimiento, la pobreza, en la concepción del presidente, la podemos discutir después, pero en su concepción, la fábrica de pobreza es la inflación. Él, venciendo a la inflación, vence a lo que genera pobreza en la Argentina. Y logrando equilibrios macroeconómicos con un sector público saneado, el crecimiento es algo natural. La Argentina no crece, en la visión del presidente, porque tiene un sector público fundido que le quita dinero a las empresas, a los individuos y lo malgasta. Entonces, él, reduciendo el tamaño del Estado, solucionando la cuestión fiscal, reduciendo la inflación, genera las condiciones para que el país despegue. Por eso no hizo mención alguna a lo que en general nosotros entendemos como políticas micro o sectoriales, ayudando a un sector o a otro. Él se focalizó en los grandes trazos, ¿no? En los fundamentos de una economía sana. Más allá de eso, sí hizo hincapié, y esto me parece que es importante destacar, a que las provincias utilicen los recursos naturales. En la visión del presidente, el país tiene un enorme potencial en materia energética, en materia de minería, por supuesto también en términos concretos en los agronegocios. Si eso funcionara normalmente con un marco regulatorio estable, con reglas del juego claras, ya tendríamos suficientes recursos para poner la economía en movimiento y generaríamos sobre todo oportunidades para sectores que hoy están sobreviviendo, por poner de una manera elegante, en los grandes centros urbanos con empleo informal y sin oportunidades de desarrollar proyectos de vida dignos, ¿no? Entonces hay, digamos, supuestos que tal vez el presidente no explicitó, pero que están de alguna manera derivados de su visión de la economía. Respecto a la educación o de la salud pública, él hizo una crítica muy fuerte, por ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia de COVID, pero no explicitó cuál es su visión a nivel micro, porque otra vez es un presidente que está pensando en una refundación, que es típico de la Argentina cada 20 años o cada tanto,
surge alguien que quiera refundar todo. Pero en ese sentido, digamos, estas son reformas para él de segunda o tercera generación, sin los basamentos de un Estado y una sociedad austera, con equilibrio fiscal, con estabilidad monetaria. Es imposible que funcione bien la educación, la salud, el transporte. Bueno, por ejemplo, mis amigos medioambientalistas se quejan, no dijo nada absolutamente, ni siquiera para criticar la idea de cambio climático. Ignoró completamente el tema, ¿no? Que es uno de los temas de mayor preocupación en el mundo hoy. Pero es porque él focaliza en lo estructural y deja para un segundo o tercer, digamos, momento las cuestiones más específicas sectoriales. Bien, ¿y cuál es el pronóstico de Berenstein para lo que viene? Primero, si la sociedad argentina tiene la capacidad de esperar a ese tiempo que el presidente plantea, de volver a estar en orden en lo macroeconómico y en lo microeconómico para empezar a salir de esta enorme crisis. Y parecería que los sondeos, tal vez por el desgaste anterior, siguen dándole al presidente bien, ¿no? Efectivamente, cuando uno analiza con frialdad los números de opinión pública, con la cautela que siempre uno tiene que tener, porque son metodologías imperfectas, por ponerlo de una forma muy elegante, lo que advierte es que el presidente sigue teniendo básicamente el mismo apoyo que tenía cuando asumió. Pasaron menos de 90 días, ¿no? Tampoco uno tiene que esperar un desgaste tan profundo ahora, sobre todo porque las medidas más duras se están empezando a tomar y van a tener impacto, digamos, en el próximo trimestre. Yo te diría, lo que hay que evaluar no es lo que ocurrió, sino lo que va a pasar en materia de erosión de su imagen, de la confianza en el gobierno. Me parece que en ese sentido estamos entrando a un valle cuya profundidad todavía es difícil de precisar. Hablamos de la paciencia de la sociedad. Siempre en Argentina hay que mirar las cosas en su heterogeneidad, entendiendo que no es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en una zona energética como Neuquén, que lo que ocurre en el tercer cordón del conurbano. Son realidades completamente distintas. Con lo cual yo diría, hay que poner más bien la lupa, el foco en algunos segmentos que seguramente van a sufrir más que el promedio. Hay sectores de la sociedad que tienen más capacidad o tuvieron más capacidad de ahorro, ahora pueden desahorrar un poquitito para capear el temporal, otros que viven al día y si no tienen una changa están con serios problemas. Así que en esa, me parece, ¿no? Con ese prisma yo miraría a la Argentina sectorial, miraría regiones, miraría incluso muchas veces, por ejemplo, uno dice, bueno, en la franja norte del conurbano, ¿no? Mirando la Avenida Libertador hasta llegar hasta Tigre. Seguramente en esos segmentos de la sociedad va a haber gente que va a sufrir, pero en general hay más capacidad de aguante. Cuando uno mira otros segmentos, es claramente, y por ahí hay 12 kilómetros de diferencia, nada, y hay otra realidad completamente distinta, ¿no? En general, mi sensación es que la Argentina tiene más estabilidad política, tiene menos conflicto de lo que los argentinos pensamos. Nos pensamos a nosotros mismos como una sociedad conflictiva, con problemas de gobernabilidad, enquilombada por el concepto weberiano. Pero yo te pregunto, Miguel, ¿cuál fue la última gran crisis que tuvo el país? Bueno, 2001-2002, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que pasó hace más de 2 décadas. Mirá la región, hemos tenido crisis de gobernabilidad en Perú, en Chile, en Paraguay, en Brasil, por supuesto en Venezuela, en Colombia, en América Central. O sea, donde mirás hay problemas. En la Argentina, por supuesto, hay muchos problemas, pero no generaron, digamos, una ebullición o problemas de estabilidad política, nada de eso, todo lo contrario. Con lo cual, probablemente transitemos esto, por supuesto, con conflictos, con paros, con piquetes, aunque hay una actitud, me parece, más firme por parte del gobierno en ese sentido. Vamos a tener líos, pero mi impresión es que el pacto se va a firmar, no va a ser el pacto que quiere el presidente, va a ser el pacto que se pueda lograr. Eso se llama democracia, tenés que negociar, tenés que ceder. Y luego, bueno, seguramente hasta mitad del año la cosa va a estar muy complicada, de a poquito. Me parece que si se hacen las cosas bien, vamos a ver los resultados. Bien, señores, el 25 de mayo nuevamente en la agenda vamos a refundar, esperemos, refundar y no refundir a esta Argentina que aguanta casi todo. Querido Sergio, gracias como siempre por tu análisis y bueno, esperemos buenas noticias de esta realidad local y toda la que el mundo, como has dicho, no fue planteada, pero también tiene que hacer lo suyo para que pueda acompañar. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo gigante, hasta siempre.
El licenciado Sergio Berenstein con nosotros analiza esta realidad y el discurso del presidente Milei, lo que dijo y lo que no dijo.